En un video anterior les hablé de algunas cosas que me molestaban de BookTok y BookTok, que son los dos espacios como principales sobre libros que hay hoy en día en las redes sociales. Y también pasa en Instagram, pero un poco menos, pues porque Instagram como que está muriendo. Eh, pero una de las cosas que estaba hablando era sobre el sobreconsumo de libros, pero no me adentré mucho por las razones que me molestaba. Eh, y curiosamente no son las razones que algunos esperarían, no solamente son medioambientales, que son muy importantes las razones medioambientales con la crisis climática que hay hoy en día, pero yo siento que no es como la problemática número uno lo que está pasando con el sobreconsumo en las redes sociales, porque sobre todo tiene que ver con eh, los influencers y con eh, esta intención que ellos tienen como de trabajar y hacer dinero con los libros, que me parece muy bueno. Tienen una pasión por los libros, pero también hay mucho oportunismo, ¿no? Entonces, sobre todo después de la pandemia, pues había mucha gente que empezó a leer y también había muchas chicas empezando a leer más, que me parece muy bueno, sobre todo mujeres jóvenes y adolescentes que están leyendo más y que es algo muy positivo. Y lo que está pasando también es que pues siempre ha pasado, siempre ha habido misoginia en estos espacios, en todas partes, en realidad, contra las mujeres, sobre todo porque a nosotros nos critican por todo, y porque vivimos en una sociedad patriarcal y capitalista. Entonces es un poco denso y pasan muchas cosas que me molestan con eso, sobre todo cuando uno habla de problemáticas importantes, como el sobreconsumo. Eh, y que hay mucha gente que coge el sobreconsumo para atacar a una persona en particular, sobre todo una mujer, y decirle que es boba o que eh, está haciendo las cosas mal, o criticarla, o luego ser muy violento en el internet y que no es necesario. O sea, sí hay una crítica que hay que hacer, pero no es necesario atacar a la gente, pero sí hay como una malicia contra las mujeres en estos espacios de lectura, porque hay, salen muchas cosas como que no leen, que no saben, que, que lo que dicen es tonto o que se ven mal, y empiezan a atacar cómo se ven. Y es muy tenso, empieza a ser muy tenso, no siempre, pero también hay como un cierto elitismo en la lectura que siempre ha existido, porque ha sido algo que siempre ha estado relacionado con la masculinidad y el conocimiento. Y ahora que hay más mujeres leyendo, pues también está pasando algo muy curioso que se llama el vuelo masculino, que también pasa mucho en las carreras profesionales. Entonces, cuando las mujeres, entre comillas, se apropian de un lugar, empiezan a incluirse más en una carrera o en un espacio que tradicionalmente era masculino, pues los hombres se van y entonces la paga disminuye. Y eso pasa con muchas cosas, con la enfermería, con las cheerleaders, las porras. Hay un video muy interesante de una chica, está en inglés, que habla sobre este fenómeno, pero también les voy a dejar un artículo para que lean al respecto, porque es algo que siento que está empezando a pasar en la lectura, sobre todo porque veo que muchas personas están atacando a las mujeres sobre los géneros que leen, y, y también están romances y lo que leen, si lo que leen como que es tonto, entonces la ficción es tonta, entonces los hombres solo leen no ficción, o leen solo otros hombres y otros autores hombres. Entonces hay un problema, como siempre, en la cuestión del género, que es muy problemático y que no se va a considerar la lectura que ya está empezando a ver como algo de mujeres, y sobre todo la lectura de ciertas cosas, porque si no, la fantasía épica es considerada entre comillas mejor que cualquier otra fantasía que tenga algún elemento de romance. Y las editoriales también se lo toman un poco así, porque la calidad de los libros de fantasía con romance es mucho menor que la calidad de libros épicos o que no tengan elementos de romance, en realidad. Lo cual es problemático por muchas razones, porque es decir que nosotras como mujeres no merecemos. Pero eso es un tema para otro. Lo puedes tener más y puedas hablar en otro momento, pero pues en cuestión del sobreconsumo, sí está pasando una cosa curiosa con la misoginia y el ataque, y es lo que les decía, de que empiezan
a coger este tema que es importante, que tiene una crítica real para atacar a las mujeres y también como a no entender de qué se trata el sobreconsumo y cómo realmente funciona y cómo realmente es un problema. Porque la lectura siempre ha sido una cuestión de conocimiento y de empatía también. Cuando lee cosas de ficción y otros tipos de culturas, uno puede sentir empatía y ampliar tus conocimientos y estar, ser una mejor persona, entre comillas. Pero también es un juego y también es una cuestión de entretenimiento, pero es algo que es un poco diferente al cómo se ve el sobreconsumo en el mundo de la moda. Porque en el mundo de la moda, que es lo más importante, creo que es lo que deberíamos realmente centrarnos, es la moda y el sobreconsumo de tecnología también es muy malo porque son dos cosas que contaminan significativamente y que son muy malas. Y sobre todo porque hay mucha ropa plástico que va a durar en la tierra forever. Entonces, pues no es bueno. No es muy bueno. También hay muchas mujeres en el mundo del sobreconsumo, pero todo es de la ropa, pero todos lo hacen. Yo me doy cuenta que critican menos a un hombre que tiene 20 o más, 100 pares de tenis de marca y no lo critican de la misma manera que una mujer que tiene un montón de zapatos o un montón de ropa de cualquier clase. Y eso es, hay que ser consistente. Si no nos gusta el sobreconsumo, en serio, consistente sin importar el género. Entonces, no es lo mismo en la lectura, porque los libros tienen una vida muchísimo más larga y la mayoría de estas personas que sobreconsumen y que son influencers, porque hay que tener en cuenta esto, la mayoría de la gente que está sobreconsumiendo libros son influencers, son de su trabajo o están buscando que sea su trabajo y la gente común no consume todos esos libros, incluyendo yo. Soy influencer, yo hago videos porque me gusta y me llamo Natalia, por cierto, que creo que no me presenté. Yo soy Natalia, hago videos de ilustración y de libros y hago esto más como hobby en realidad. Sería chévere que creciera porque sería lindo tener más dinero porque está como dura la cosa. Pero pues esto no es mi trabajo, me llama la atención hablar sobre los temas, pero no es mi trabajo. Entonces, para ellos es su trabajo y no es el porcentaje mayor de la gente que lee. La gente que lee, pues consume el contenido de libros en la internet, pero lee a un ritmo mucho menor. Y si leen en un ritmo mayor o más cercano al de estos influencers, no comparan tantos libros físicos, usan muchas aplicaciones, usan la biblioteca, a veces Amazon, que es muy malo, pero hablamos de Amazon después. Pero no consumen tanto físico, consumen más digital o las bibliotecas o no tienen tanto tiempo para leer tanto en realidad. Yo leo mucho, pero yo leo muchas cosas en digital, en ebook, en audiolibro, de la biblioteca o de las diferentes aplicaciones que yo uso, que es un poquito mejor éticamente que Amazon, pero mm, no tengo un montón de libros, o sea, tengo todos estos libros, que son más de 200, tengo otros, pero son de ilustración, pero que yo he acumulado en un periodo largo de tiempo, desde que yo empecé a leer cuando era adolescente, en serio, como hobby. Muchos libros ahí que los tengo desde que estaba adolescente, entonces, y he comprado muchos libros de segunda. Y en muchas estas personas que en el internet también compran muchos libros de segunda o los venden también de segunda. El libro no termina en la basura, la mayoría del tiempo, no termina en la basura, termina en un lugar donde se revende. Hay muchas aplicaciones en el mundo anglosajón para venderlos, en Latinoamérica no tanto. Pero generalmente uno cuando no quiere un libro más, lo vende en un lugar de segunda o se lo regala a alguien que le gusta. Entonces el libro no termina en la basura. Y un libro cuando termina en la basura se demora un año en deshacerse, en descomponerse, a la intemperie, en realidad. Y se puede reciclar, siempre termina realmente reciclándose. Entonces no es como la misma connotación de contaminación. El mundo editorial contamina mucho y el proceso de contaminación ambiental de CO2 es bastante alto. Encontré como un dato de un artículo que les voy a linkear, que dice que 1.2 kilogramos
es lo de CO2, es lo que expulsa un libro cuando se crea, sin contar la distribución a tu casa. Que es bastante alto, porque si uno mira cuántos libros se publicaron en Colombia, por ejemplo, en la Cámara del Libro el año pasado, cuántos se vendieron, son más o menos las cifras del 2023, por alguna razón pensé que era el 2024, creo que todavía no me entra en la casa que estamos en el 2025, pero son 36 millones de libros según la Cámara Colombiana del Libro, lo que dice que es un aumento significativo de ventas y por eso si hacemos la cuenta según el artículo que leí sobre la contaminación, es altísima contaminación que se puede producir. Y les voy a dejar el dato de este otro artículo que habla sobre ese aumento de ventas, que también es muy interesante, pues, en qué sectores se está vendiendo más los libros. Y sí, ese es el dato específico. Pero no es lo mismo. Sí, no es lo mismo porque también el proceso de la creación del libro ya es muy consciente de su propia contaminación y porque para hacer libro necesitas papel y para el papel necesitas madera. Entonces hay que talar bosques para hacer los libros y entonces ya se hacen los libros con bosques particulares específicos en donde se resiembran continuamente para evitar que se expulse tanto CO2 y se pierda el proceso que hacen las plantas de trabajar con el CO2, porque las plantas transforman el CO2 en oxígeno. De lo malo es que ahora hay mucha contaminación ambiental y por eso pasa lo que pasa ahora. Y las plantas no alcanzan a limpiar la tierra, en realidad. Entonces ellos están haciendo eso de tener un sembradío un poco más ecológico y también están imprimiendo un papel reciclado. Ya he visto libros con papel reciclado y no se trata, y además uno, entre más blanco es el papel, más químicos tiene y más contaminación de agua. Entonces a todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero el ciclo de vida de un libro es muchísimo largo y el proceso es más consciente de no contaminar tanto y también de no imprimir libros innecesarios. Eso es más por lo económico, porque es costoso fabricar libros, lo sé porque soy diseñadora gráfica y trabajé en una editorial y sé cómo es el proceso de imprimir y lo que pasa siempre en estas editoriales es que hacen marketing y hacen encuestas también acá en Latinoamérica se hace menos, pero en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en Europa sí se hacen preórdenes. Entonces está el libro y se hace mucha publicidad. Según las preórdenes se sabe cuántos libros hay que publicar. Entonces de esa manera se intenta que se disminuya la cantidad de libros que no llegan a un destinatario, ¿sí? Que no llegan a un lector. Y de esa manera se evita que terminen libros devueltos o que, sí, que no pase nada con ellos y toque reciclarlos, porque igual el proceso de reciclaje también tiene su contaminación. Pero es mejor que talar más árboles. Pero es el proceso como tal medioambiental de la contaminación sí existe, sí hay contaminación, pero no es supremamente preocupante como las otras contaminaciones que están pasando, que son más graves y porque hay más conciencia. Y la mayoría de los libros no terminan en la basura. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el por qué vemos la razón ecológica. Me parece que es importante tenerla en cuenta, no consumir sin sentido, porque siempre es bueno evitar comprar tanto. Igual en el artículo que yo les digo, habla de que si lees más de 20 libros es más ecológico que leas en digital, sobre todo si no cambias tus tabletas, tu teléfono, tu celular constantemente. Eh, si tú tienes una y la usas hasta que se muere, 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 lo mejor es, y lees más de 20 libros al año, es bueno leer en ebook. Ecológicamente hablando, es mejor leer en ebook. Pero obviamente un libro físico dura muchísimo más que un ebook. Y con todas las cosas que pasan con Amazon y con
pues que las cosas digitales tienen más posibilidades de perderse a veces. Es bueno tener un libro, es bueno tener libros físicos, sobre todo si son cosas que quieres conservar por mucho, mucho tiempo. Pero si lees muchas, muchas cantidades, pues es bueno leer en ebook y en audiolibro. Eh, entonces, como que lo que a mí me molesta un poco en el influencer de las cosas, pues es como que no se tiene en cuenta eso un poco y que muchas de esas personas tienen el libro físico, pero lo leen en otro libro o lo leen en ebook. Entonces, no solamente están gastando más dinero, que yo creo que es un punto que vamos a hablar después, pero sí están contaminando de maneras diferentes. Ya tienes el físico, no necesitas gastar la energía, porque la energía de cómo se producen las cosas digitales también contamina mucho, pero estás contaminando doble o triple vez. Entonces, eso es un poco preocupante, me parece a mí, pero a la vez ellos son influencers, entonces lo tengo un poco como que los entiendo, pero a la vez no es necesario. Y lo que les digo, de lo por tú mismo. O sea, hay mucha gente que te empezó a leer, pero que eh, se deja llevar pues por la estética de cómo te debes ver en el internet, porque hay mucha gente que se ve con un montón de libros atrás y muy bonito, me encantaría tener todos esos libros, pero a mí me gusta la idea de llegar a tener todos esos libros, pero porque los he leído todos y porque son importantes para mí. Eh, pero estos nuevos influencers de libros que aparecen últimamente, me doy cuenta que es, es muy performativo, ¿sí? Que no realmente quieren tener la estética no performativo de leer porque están disfrutando la lectura, sino de la estética que se quieren presentar. Porque obviamente, si yo tengo un libro, acá tengo, yo digo, si yo digo estoy leyendo tal, y les muestro el libro que estoy leyendo, que es acá, ¿no? La clase de griego. Pero técnicamente yo, supuestamente, yo lo estuviera, no tuviera, yo estuviera leyendo un libro, pero no lo tengo en físico, estéticamente, como diseño gráfico, estéticamente se ve mejor con físico a que si yo lo estoy leyendo en ebook y en audiolibro. Porque cuando yo les muestro que estoy leyendo y les muestro y paso los libros, a mí todo lo que leí en un mes se ve más bonito estéticamente tener los libros en físico, lo cual, y a la gente le gusta, lo sé. Lo sé que se ve bien, entonces, pero no es necesario y no debería pasar, no debería ser tan importante la estética cuando hablamos de libros en el contexto de compartir, porque la estética de la portada de libros a mí me encanta, soy diseñadora gráfica, ilustradora, entonces a mí me gustan los libros bonitos, es parte de lo que a mí me gusta dedicarme, entonces para llamar la atención y para que la gente pueda leer más. Eso me gusta y me parece que está bien contarle que le paguen bien a toda la gente y no usa inteligencia artificial, pero la estética de cómo se ve, de cómo yo muestro, puedo mostrar la misma portada, la misma estética bonita que la persona se crea para la portada sin necesidad de tener, de haberlo leído en audiolibro, en ebook y en físico, o solo comprarlo para un video. ¿Sí? O sea, comprarlo para que se vea bien en un video, a pesar de que no lo leí en este formato, y más adelante seguramente me voy a deshacer de él. Eso es lo que a mí me parece que no sé si me hago entender, es más como que hay que performar una forma en que se ve el contenido libre. Entonces, hay mucha gente, lo que mucha gente no entiende, la gente nueva que entra al mundo de compartir con libros, es que no necesariamente necesitas las cosas físicas para ser lector. Y, o no necesariamente tienes que tener una gran cantidad de libros en tu biblioteca. Si quieres, pues está bien, pero no necesariamente tienes que hacerlo. Y yo veo que estas personas lo hacen por la estética, esa parte, no la lectura, pero por la estética de cómo se ve chévere, porque obviamente algo estéticamente bello se ve bien, la gente le va a gustar y va a haber más trabajo para ellos. Pero también se van en otros influencers que llevan muchísimo más tiempo, que empezaron hace varios años, entonces
los libros que ellos tienen, la gran cantidad de libros que ellos tienen, es una acumulación de mucho tiempo. Y, y eso a veces no se entiende muy bien. Entonces, para mí es como, me parece interesante que haya mucha accesibilidad para leer, pero yo siento que los influencers no tendrían por qué comprar los libros muchas veces, muchas veces que no es necesario. A mí lo que me interesa es saber qué piensas de los libros, no pues el físico de las cosas, no me interesa tanto eso. Y hay como un performance estético de cómo se hace el contenido de libros que me parece curioso. O sea, que me parece curioso y que no es muy bueno porque fomenta la idea de que visual, de que si eres un lector, tienes que tener todos tus libros y tienes que tener, o sea, tener tu biblioteca llena de libros y tienes que tener un montón de libros sin leer y tienes que tener toda esta cantidad de dinero porque también da una idea de que uno tiene que tener mucho dinero porque los libros no son baratos, no son baratos por obviamente por cómo son hechos y toda la gente que está implicada, pues los libros no van a ser tan baratos. Y también hay una cuestión clasista. Pero aún así, me parece que pues hay como una desconexión en ese sentido. Pero también yo siento que como persona que consume contenido de libros, en las redes sociales, pues uno tiene que ser consciente de que también es una estética que te están vendiendo para llamar más la atención. Pero no significa que no haya gente que genuinamente le guste mucho leer, que tenga muchos libros y que lea todo lo que tiene en sus bibliotecas. Es que hay un grupo de gente que se centra mucho en cómo se ve y en la cantidad de libros. Y también yo siento que hay que entender que por cómo funcionan las redes sociales, hay mucha presión para mantenerse como en auge y popular y poder ganar dinero como influencer, de que hay que leer mucho y de que hay que tener muchas cosas y de que tienes que estar hablando todo el tiempo. Entonces hay como un afán, hay un afán a que a veces es innecesario. No significa que la gente no esté leyendo, porque hay gente que sí, que hace videos hablando de que me adelanté este pedazo y así, porque yo quería solo leer el libro, me parece muy malo, pero es más un síntoma del afán que promueve el mundo capitalista de tener que acabar miles de libros todo el tiempo para poder hablar de las cosas. Y en vez de hacer un contenido diferente o pensar un poco el contenido del libro de diferente manera, se dejan llevar por el afán, este afán sin sentido de competir con las demás personas sobre la cantidad de libros que uno debe leer. Y entonces eso no me gusta, pero es algo personal que esas personas tienen que reconocer. No hay que atacarlos necesariamente, pero sí es incómodo y necesario y se siente feo, se siente mal y eso pareciera como por eso hay como esa idea, esa sensación de que es igual que la moda, que fast fashion, que eso, hay libros solamente para pasarla ligero y rápido. Sí, hay libros que no están pensados para demorarte mucho en leer, o que pues tiene otra connotación, pero no significa que sean lo mismo en cuestión de calidad y de contaminación y de uso que la ropa de fast fashion, que realmente es maluca, duran 10 segundos. Entonces, eh, no es lo mismo y jamás va a ser lo mismo en realidad. A mí lo que no me gusta es como el performance de tener un montón de libros y más porque muchas de estas personas que son más o menos más nuevas en el mundo del influencer de libros y de promover libros es que también promueven cosas que no deberían. O sea, que si te gusta tanto leer, pues yo siento que deberías ser consciente de que Amazon es malo para el mundo editorial y porque lo que pasa es que los autores, los ilustradores, los diseñadores, toda la gente que trabaja en estos libros gana menos dinero porque Amazon es un explotador y decide vender las cosas más baratas para la editorial, pero en realidad para que ellos ganen muchísimo más.
Entonces, generalmente tiene muchas cosas malas. Amazon también, con el auge hoy de lo que está pasando políticamente en Estados Unidos, pues el dueño de Amazon puede hace caso y saca libros de sus plataformas. Entonces, si tú compras un ebook y lo tienes en Kindle y no lo has descargado, que es la e-reader, pues técnicamente te quedaste sin el libro porque él lo puede eliminar o lo puede cambiar o lo puede editar. Es muy malo, es una cosa muy controladora, muy fea. Y le pagan muy mal a la gente. Hay muchos artículos sobre eso. Yo les voy a dejar un artículo sobre por qué Amazon es malo para el mundo editorial. Creo que está en inglés, pero lo puedo traducir. Pero sí es muy malo y la gente que es influencer de libros tiene que saberlo. Porque si te gusta tanto el mundo editorial, pues tienes que conocer por qué es más Amazon y dejarle probarlo. Pero hay mucha gente que incluso recibe sponsors, ¿sí? Dinero para promover Amazon. Y eso es muy malo, pues porque no es bueno para lo que ellos están haciendo en realidad y lo que ellos quieren para los libros en realidad. Y pues otra cosa también que a mí me molesta en la cuestión de la sobreconsumo de libros es que ahí no hay claridad, pues no hay, me parece que hay muchos influencers que no dicen, no te dicen la verdad, o sea, en cuestión de cómo es que tienen todos sus libros. Y ahí vamos a la parte económica, porque muchos de estos influencers tienen toda esa cantidad de libros, es porque se los regalan las editoriales para que ellos lo promuevan, lo lean y la gente pueda comprar más el libro. Entonces, muchos de esos influencers reciben libros gratis, muchos libros gratis, en realidad. Entonces, como que debería esclarecerse como que varios, vea, yo me llegó esto, pero todo esto me lo llevo a la editorial por y hay que ser claros en eso, no hay necesidad, pero ahora me parece bien que les den los libros para que pues digan su opinión de los libros y no puedes saber si lo leo o no, porque así es como deberían usar los influencers de libros, es como ver quién tiene tu gusto similar y tus ideas particulares similares y ahí puedes encontrar tus recomendaciones y si una persona que tiene un gusto similar que tú le gusta un libro, seguramente a ti te va a gustar. O incluso a veces si uno no le gusta, no tiene el mismo gusto, pues entender por qué de pronto ese libro le gusta a una persona, pero también saber que ese libro no es para mí. Eh, y eso está bien, a mí me parece que el mundo de los influencers de libros es bueno, no necesariamente malo. Y lo que pasa es que como no se esclarecen algunas cosas y también hay como hay un comparativo continuo por la cuestión del capitalismo y la crisis económica que parece que tenemos ahora y que está un poco dura. Hay, como les decía antes, el tener toda esa cantidad de libros, tener un bulk haul de todos estos libros que compré este mes, y son 17 libros y luego me deshago de ellos, pues que es muy performativo, que les hablaba de demostrar que compraste libros, pero que a veces no lo lees, que me parece pues innecesario. Eh, pues que hay como hay un comparativo continuo, pues uno como persona que ve el contenido, pues se siente mal. No siempre si uno es consciente, no siempre uno se siente mal si uno es consciente de que eh, estos influencers tienen todos estos libros porque es su trabajo. Entonces, porque es su trabajo, tiene todos los libros. O sea, yo no estoy en contra de que la gente tenga muchos libros, estoy en contra de cómo performar la compra de libros continua. O sea, comprar libros y luego leerlos y decir, me compré este libro y estoy muy emocionada de leerlo. No tiene ningún problema por sí solo. Performar, comprar un montón de libros porque hay que hacer un video de cuántos libros compré en este mes o cuántos libros estoy emocionado, pero es porque tengo que hacer el video, entonces voy a comprar dos. Eso no me gusta, es lo que me molesta, porque no es ecológicamente bueno y tampoco es bueno para ellos, tampoco es como promueve.
los forza a que luego se tengan que deshacer de ellos y también a comprar cosas que realmente no necesitan, no darse cuenta que pues sería bueno que promovieran más las bibliotecas, sobre todo la gente que tiene acceso a muchas de las bibliotecas, no todo el mundo tiene acceso a bibliotecas y buenos lugares para conseguir todos los libros. Entonces, lo que molesta económicamente es ese comparativo que uno tiene que reconocer que, pero no, ahí no se esclarece cuántos libros realmente le regalan, no se sabe cuánto dinero realmente ganan, no se sabe si consiguen las cosas de otra manera o si pueden justificar esas compras de libros como parte de su trabajo. Y cuando se justifica como parte de su trabajo es un poco más fácil, sobre todo en lugares donde los impuestos funcionan eh, no como, o sea, digamos, porque acá en Colombia los impuestos ya están puestos en las cosas que uno compra, no es como un impuesto que luego tú tienes que pagar. Hay impuesto a los objetos y a las cosas y a los predios. Entonces todo el tiempo estás pagando impuestos, pero no pagas un impuesto de todo en un momento en particular, como pasa en otros países, que creo que en Estados Unidos y en Europa es más o menos así, que y tú puedes justificar reducir el impuesto o reducir y algunas cosas por tu trabajo, entonces funciona un poco diferente. No sé si son de Colombia, pues saben que está el impuesto a la renta, que es cuando uno gana cierta cantidad de dinero y tiene muchos predios. Entonces, en ese, digamos, uno puede justificar, no, es que yo gasto mucho porque mi trabajo es tal. Y yo digo, yo compro todo esto. Pero en realidad yo quedo en cero. Algo así, yo en realidad no gano tanto, porque esto es un gasto de trabajo. Entonces, a eso también hay que tenerlo en cuenta y como entender que pues te están vendiendo estética también, intencional o no intencionalmente, porque es parte del trabajo. Entonces, pues reconocer eso y si a uno no le gusta ciertos comportamientos, como a mí no me gustan los videos específicos de la gente comprando 17 libros y luego deshaciéndose de ellos después. Me gusta más cuando la gente compra el libro y lo muestra en modo blog. Y, no, me compré este libro a la biblioteca o a la librería y compré estos libros porque a la hora me muestran a la librería independiente o me muestran qué hacen. En ese momento no me molesta más porque está salido de solo consumo y más es como del día a día de la persona. Pero yo siento que la problemática pues tiene que ver más con el performance y con el comparativo económico que sucede, que pues obviamente me encantaría poder leer tanto, tener todo ese tiempo, poder comprar los libros que me interesan, digamos una lista de libros que yo ya leí, que los leí en la biblioteca y que es algo que a mí me pasa mucho, que leo libros en la biblioteca y se convierten en mis libros favoritos y lo tocó varias veces en la biblioteca. Que hay un punto en que pues lo más lógico sería que lo comprara porque yo lo releo continuamente y le doy muchísimo uso. Y, pero pues no tengo el dinero a veces para comprar tantos libros. Entonces tengo la lista y por prioridad los voy comprando y según tenga la oportunidad. Eh, pero también es muy bueno usar la biblioteca cuando lees un libro y resulta que no te gusta, porque duele más al bolsillo y al ambiente haberlo comprado. Entonces, como que cuando uno viene en un mundo donde la economía siempre ha sido muy difícil, como el mío, en realidad yo crecí y pues es bien, o sea, económicamente sobrevivimos, pero no, nunca había como para gustos. Entonces siempre ahorraba mucho para comprar varios de los libros que están ahí. Entonces eh, duele un poco como ver a la gente en el internet comprando 17 libros. No sé qué, pero esos son mis sentimientos. ¿Sí? Son mis sentimientos porque lo que ellos hacen con su dinero no es mi problema en realidad. Me preocupa es como el performance que hacen más y que hay la mentalidad que están teniendo de este afán que yo siento que es culpa más de cómo funcionan las redes sociales, más que de mala, más que de mala intención eh, de estas personas, de oh, vamos a consumir, somos malas personas, no es que sean malas personas, en realidad
también están metidos en su propia sociedad y en su cosa de poder sobrevivir y tener dinero. Y eso, pero entonces es bueno reconocer cómo son las cosas y poder ver el internet de otra manera, como realmente centrarse a mirar qué influencers realmente quiero seguir de libros, qué personas que hablan de libros me gusta ver realmente por su personalidad, los que dicen, porque lo importante de la influencia del libro no es tanto cuántos libros tienen, ni qué no sé, sino lo que dicen sobre los libros y sus opiniones son lo que son más importantes que los objetos en realidad. Entonces, hay muchas maneras de eh, como limpiar el Instagram de uno y el TikTok y el YouTube, que por cierto en TikTok hay una parte de arriba hay una cosa que dice seguidores y así puedes ver solo seguidores y entonces así no empiezan a mandarte un montón de gente que tú no sigues sobre los libros y que a uno le puede dar muchísima rabia porque obviamente lo primero que te va a mostrar es cosas sobre el consumo porque estas plataformas están pensadas en el consumo y mantenerte ahí en la plataforma. Y lo mismo pasa en Instagram, cuando uno le da al logo de Instagram, ahí dice seguidores y ahí uno puede ver a los seguidores y ahí está en orden cronológico por fin. Porque es que Instagram cada vez que yo entro es como esa mierda. Pero si eso no empieza como a tener solo publicidad y la gente con la que yo sigo, incluso mis compañeros de universidad que a veces son chismean, pues uno no puede pues ver las cosas, las ve como un montón de tiempo después. Y así me pasó con una noticia mala de alguien que es mi amigo, pero no pude saberla mucho después porque no me salió por razones, ¿sí? Y entonces, pues uno dice, pues, ok, el orden cronológico es importante, pero pues hay maneras de limpiar tu contenido y pues si alguien te está molestando mucho porque hace cosas con las que no estás de acuerdo, como pues meterse en el sobreconsumo, porque el sobreconsumo no le afecta a uno tanto, sino le afecta más a la otra persona, porque muchas de estas personas por intentar tener como la estética, los digo, la estética que deberían tener un supuesto influencer de libros, pues también están gastando más dinero al que pueden y hay mucho como mentira. Uno puede fingir que tiene un espacio más grande, así, o que tiene una casa más grande, que tiene todo eso con cosas. Pero en realidad pueden tener una vida muy diferente a la que están mostrando en el internet. Entonces, pues hay que, si a uno no le gusta, pues ciertas cosas, lo que uno tiene que hacer es dejarlas y centrarse en las personas en las que uno siente que están haciendo un buen trabajo, que puede, pues son beneficiosos para uno. Entonces, eso es lo que quería decir sobre el consumo, que siento que no debería estar tan focalizado de la manera que está, sobre todo porque hay mucha, que es lo que les decía, de la misoginia al principio, una crítica sin sentido. A veces no tienen en cuenta que hay muchos, porque a veces critican influencers que llevan muchísimo tiempo, que tienen muchos libros que han acumulado por los años y no hacen sobreconsumo innecesario en realidad, y también los critica solamente por ser mujeres o porque todas las mujeres leemos romance o todas las mujeres leemos estupideces, entre comillas, algo así, porque hay como ese lenguaje de que lo que leemos nosotros es tonto y no es así. Y también uno puede encontrar gente que lee cosas muy diferentes y que no necesariamente se la pasa comprando todo el tiempo o que usa mucho la biblioteca. Y un par de gente incluso que no tiene libros físicos, que leen, o los tiene a veces y ya los va rotando, o lee mucho en digital, y o a veces ni siquiera tienen e-reader, lo leen en el teléfono, como yo. Que pues yo siempre he debatido no comprar un e-reader, pero yo creo que por mis ojos debería, pero porque leo mucho y la pantalla de mi teléfono es muy pequeña. Eh, pero pues no quiero comprar, siempre es como quiero comprar algo que yo vaya a usar por mucho, mucho tiempo y que no vaya a ser una contaminación innecesaria. Me pasa con la tableta de, del iPad, porque yo soy ilustradora y pues
siempre he querido tener una, pues porque me llama mucho la atención, pero yo soy ilustradora de técnicas análogas y me llama la atención, pero es una inversión muy grande y no sé si es necesario porque uno sí puede hacer mi trabajo sin el iPad. También tengo mi computador y otras cosas que puedo usar para la ilustración. Entonces hay que ser muy consciente de qué es lo que uno compra continuamente, pero sin necesidad como de obsesionarse con que las cosas contaminan todo el tiempo, porque tampoco la cosa es, lo importante es qué uso le das a las cosas y dónde consigues tus cosas. Y, y yo siento que pues hay que ser más consciente de que uno sigue y notar estos patrones de sobreconsumo que tienen que ver más con el performance de las cosas que cualquier otra cosa, que también pasa en la moda, solo que en la moda la cuestión ecológica es más importante que en el mundo de los libros. Entonces, eso es lo que les quería decir sobre el sobreconsumo y pues yo siento que pues hay muchas maneras de trabajar mejor, ser más consciente. En el artículo que les cuento ahí habla sobre como diferentes consejos como de cómo disminuir tu contaminación al leer, pero lo que les digo, contarle que uno lea todo lo que compre y luego, o si no lo lee todo al menos saber deshacerse, saber dárselo a otras personas, o sea, contarle que no termine en la basura, contarle que uno sea muy consciente, pues yo creo que está bien, yo creo que está bien, estás haciéndolo bien, ya. Y pues ser muy consciente de que pues, los influencers son personas que tienen su trabajo y que posiblemente hay muchas cosas que no sabemos y posiblemente hay gente que hace performance estético de comprar muchísimos libros y cuando es innecesario. Por eso me gusta, como les decía en el otro video, el, esto que está pasando en el mundo de los influencers, de que yo siento que se están dando cuenta sobre de que están comprando muchos libros y no los están leyendo, que eso es como lo triste, que es una cosa que pues uno dice cuando uno no tiene dinero, ¿no? que, que le afecta a uno de que usted tiene todos estos libros y no lo lee, y yo que siempre he querido leer ese libro y usted lo tiene y no lo lee, eso como que le da a uno en los sentimientos, son míos, ¿no? Son míos, pero no reconocen que pues obviamente ellos pueden hacer lo que quieran y yo no los puedo echar decir un montón de cosas horribles solo porque ellos tienen ese privilegio y de pronto tienen sus propias razones para deshacerse de ellos. Pero ellos ya se están dando cuenta de que está mal. Por eso hay estas diferentes cosas que están haciendo, como lo del tarro de los libros sin leer, diciendo cuántos libros tienen, que me parece que es más transparente. Decir, tengo tantos libros sin leer, usar el tarro y sacar, ir leyendo, usar la ruleta, ir leyendo. Eso me parece bueno porque en realidad evita que compren tanto, también evita que reciban tanto de las editoriales, eh, porque yo siento que también les afecta. Llega un momento que tienen muchísimas cosas y no saben ni a ponerlas. Entonces, les ayuda a leer todo lo que tienen y darles la oportunidad a los libros. Porque si tú no estás disfrutando un libro, sí deberías dejar de leerlo y no pasa nada, lo pasa a otra persona. Contarles el cosito, pero siempre hay que, si lo compras, hay que darle la oportunidad, no de ver si te gusta o no, no tenerlo y luego pasan 1000 años y no lo lees. Me parece un poco triste. Los libros son para leerlos. Entonces, ese es lo que está pasando, que se está volviendo como una tendencia. Me parece que es bueno, o sea, ayuda como que ellos mismos se den cuenta, oh, estoy consumiendo más de lo que debería leer lo que tengo y también descubrir los que posiblemente no han visto en mucho tiempo, porque también lo que pasa con el mundo de la ilustración en las redes sociales es que se piensa mucho en los libros publicados en los últimos años o en el mismo año. Sí, entonces terminan leyendo muchos libros del 2025 o del año anterior y demás, o libros que recibes que se van a publicar el año siguiente. Entonces, como que hay muchos libros que no alcanzaste a leer en ese afán de leer por lo mismo esto que quedaron atrás. Y muchos de esos libros son buenos. Entonces, es bueno
ese ejercicio, pues porque uno puede leer cosas que posiblemente son muy buenas, pero que no son necesariamente son publicadas en este año. Igual hay mucha gente que lee muchísimos clásicos o libros que no necesariamente están publicados en este año, que son gente muy interesante en realidad, me parece chévere. He encontrado muchas cosas clásicas que no hubiera leído si no hubiera visto estos contenidos de estas personas. Entonces, yo creo que el default siempre es lo actual, lo actual, lo actual. Y es bueno con ese ejercicio de leer los libros viejos que ellos ya tienen sin leer, encontrar cosas nuevas y darle la oportunidad a diferentes libros que posiblemente en su momento no tuvieron la misma publicidad que los otros y ayuda a que otras personas lean otros libros. Yo siento que en realidad a mí me gusta mucho el mundo del internet de los libros, me parece muy interesante, pero también pues uno tiene que reconocer que hay diferentes maneras de conseguir recomendaciones, porque también puedes ir a las librerías, que es lo mejor. Hablar con los libreros es muy interesante, es muy chévere. No cuenta historias muy chéveres de vida y también libros que uno se podría pensar que le gustarían a uno. Y también pues la cuestión de las bibliotecas ayuda mucho. Entonces, eh, ayuda como a pues no centrarse como en el mundo solo del internet, a hacer otras cosas, de conseguir tus recomendaciones. Pero pues en el internet hay muchas recomendaciones muy buenas y también si uno ha crecido, como yo, en un mundo en donde leer no era tan popular, porque cuando yo estaba en el colegio no era muy popular. De hecho era como, yo tenía, había como dos reacciones principales, pero varias reacciones. Una era que era muy nerd y como muy rara, sí, como, ay, es muy rara, sí, como, sí, como muy rara o como muy, uy, pero usted sí, como sí, como por debajearlo a uno. O lo otro que también pasaba negativo era que yo era una snob. Entonces era como que yo me creía mejor que todos los demás por leer. Y era como, no, es mi hobby, no estoy haciendo, no te estoy obligando a leer conmigo, yo estoy leyendo aquí. Ya. Entonces, eso pasaba mucho, que todavía pasa, pero pasa menos. O sea, ya encuentras más gente que lee y es muy divertido, sobre todo a veces cuando hay algunas librerías. Ir buscando libros, encontrarme con gente, sobre todo me gusta mucho con gente joven, ¿sí? Con adolescentes, eh, pues porque es muy chévere la discusión entre ellos, pues porque me gusta darle recomendaciones a ellas, sobre todo con los que son chicas, y hablar de lo que están leyendo y de cómo conseguir sus libros y es muy interesante como ver esa unión femenina tan bonita que está pasando y que antes no pasaba, que yo me acuerdo que yo era como, había otras dos niñas que leíamos, incluso más adelante ellas dejando de leer y era yo solo leyendo en el mundo. Y en la universidad también era muy raro, pues porque estaba en el mundo del diseño y en el diseño, cuando estaba en la universidad en el diseño gráfico es muy duro, o sea, hay mucho trabajo, eh, pero pues yo siempre llegaba antes de las clases y leía un poquito con mis libros que sacaba de la biblioteca, que eran de segunda. Y yo sabía que me verán como, es como un bicho raro, pero también como es muy interesante a la vez. Eh, pero sí había como esas dos connotaciones negativas, pero hoy en día son más positivas que antes, pero todavía hay como esa cosa de eres snob o eh, estar leyendo estupideces, que son dos cosas muy curiosas, pero en la vida real he tenido muchísimos encuentros con gente que ha sido muy interesante y en realidad de que me recomiendan cosas o de que yo veo que están leyendo también y nos va a acercar y hablar con la gente. Entonces es mucho más interesante que cuando yo estaba más joven y que era yo contra el mundo. Entonces el mundo del internet se volvió como la forma en que yo encontraba libros nuevos, los buscaba en la biblioteca o los libros de segunda. Entonces, o en internet, en las aplicaciones, que por cierto las aplicaciones buenas que usar, que yo siempre recomiendo continuamente, es como Storygraph, Libro FM, no, Storygraph es que es para no usar Goodreads, que también es de Amazon. Entonces Storygraph o Fable es para poder documentar tus libros, aunque no necesitas hacerlo si no quieres.
pero para documentar tus libros, Storygraph es la que yo uso. Pero las aplicaciones de escuchar audiolibros y ebooks que yo estoy usando es Storytel, que también tiene muchos libros en español y en inglés. Y Libro FM es muy bueno, Zigzag también es muy bueno en audiolibros. Y pues si pueden y tienen una biblioteca cerca, y si están en Bogotá o en Colombia, y en la biblioteca Luis Ángel Arango ya tiene Libby, que es la aplicación de préstamo de ebooks y audiolibros en tu teléfono. Entonces tú te escribes a la biblioteca y ya puedes leer en tu teléfono o en tu tableta, como tú uses la lectura digital. Entonces eso es lo que yo más uso de aplicación y cómo consigo mis libros a veces, aunque yo sé que hay mucha piratería, porque muchas de estas adolescentes que me compran en librerías, pues leen mucha piratería. Y yo lo entiendo, porque cuando uno es pobre y es adolescente y no tiene mucho dinero y quiere leer mucho, no quiere sentirse fuera de que tus amigos todos estamos leyendo lo mismo y ellos no, y pues bueno, entiendo por qué la piratería pasa más en Latinoamérica, que la piratería es muy alta, pero pues yo lo recomiendo todo lo demás para que lo eviten lo más posible, porque la piratería es muy mala para el mundo editorial y para el mundo artístico también. Entonces, eso es lo que les quería decir sobre consumo y nos vemos en el siguiente video.